Bienvenidos a un nuevo podcast de Panchonomist. Bienvenidos a un nuevo podcast del Panchonomist, el Club de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Es un placer para nosotros, para mí, Matías Garcés y mi compañero Nicolás Guerra, poder recibirlos y a todos los que estén escuchando este podcast. En este podcast hablaremos sobre los mercados financieros como métodos de emprendimiento y fuentes potenciales de inversión. Para esto es un placer presentarles a Franklin Álvarez, quien es un trader, inversionista y educador dentro de una de las academias de trading más grandes de Latinoamérica. Y Franklin tiene una amplia experiencia dentro del mundo de las inversiones, distintos tipos de trading y todo lo que tenga que ver con el mercadeo digital. En este nuevo mundo digital de hoy en día, como sabemos, se presentan muchísimas oportunidades dentro del mundo laboral y emprendedor. Muchas veces por falta de desinformación o por falta de conocimiento no logramos ver las oportunidades, pero hoy en día el trading se ha vuelto una herramienta súper útil para rentabilizarse, así como también todo lo que tenga que ver con negocios digitales. Y bueno, Franklin, cuéntanos un poco sobre ti, cómo empezaste en este mundo, qué le viste al trading, cómo te iniciaste como trader, eso, cuéntanos un poquito. Mi nombre es Franklin Álvarez, tengo 23 años de edad. Empecé en este mundo de las inversiones desde hace 5 años. Ya tengo 5 años estudiando y ejerciendo la carrera de trading, por así decirlo. Y obviamente al principio no era tan bueno, ya que la información era escasa, ¿ok? Era información que quizás solamente está en inglés, información que está incluso en francés, pero menos en español. ¿Ok? Entonces, obviamente me tocó estudiar ese tipo de negocios, ese tipo de mercados, obviamente con esa pequeña, por así decirlo, dificultad del idioma. Pero obviamente yo ya conocía de esto, de este tipo de mercados, de inversiones y demás, cuando yo tenía unos 13 14 años de edad, ¿ok? De tal manera que obviamente ya sabía que existía, porque yo ya quería ver, o sea, desde esa edad, yo ya quería saber cómo poder ganar dinero de verdad, o sea, cómo tener una vida interesante, cómo poder, no sé, conducir los carros que tú querías, vivir donde tú querías, viajar a donde tú querías. Y obviamente fui viendo opciones y lo que me salía de las personas que tenían ese estilo de vida eran o que eran empresarios o que eran inversionistas. Correcto. Entonces, bueno, para ser empresario obviamente te tenías que tener una empresa constituida legalmente y demás. Y solamente la constitución de la empresa costaba alrededor de unos $800. Cosa que para mí obviamente no era tan fácil porque a los 13 14 años de edad, ¿de dónde iba a sacar esta cantidad de dinero? Ok, era un poquito complicado. Y aparte de que, pues obviamente yo no vengo de una familia con muchos recursos, que digamos, realmente vengo de una familia de clase media baja y entonces desde pequeño también entendí de que tenía que hacerme responsable yo de mis resultados. Yo sabía que si yo quería, pues obviamente un carro, una camisa, un viaje, lo que sea, yo me lo tenía que comprar. Entonces yo estaba viendo justamente esas opciones y por ello entré en el mundo del trading. Ujú. Interesantísimo, Franklin. Es de hecho algo que probablemente para muchos sea un poco motivador. Yo entiendo que a esta edad como la mía y la de Mati, eh, estamos constantemente ansiosos de aprender y ansiosos de buscar oportunidades porque uno nunca sabe lo que pueda suceder. O sea, hoy día podemos tener, otro día tal vez no. Y es importante siempre ir ampliando nuestro conocimiento, incluso no por ganar dinero, incluso solo por el hecho de conocer y saber. Es importante incluso que las personas puedan saber que hay oportunidades dentro de este mundo, porque muchas veces existe el escepticismo, ¿no? De, bueno, tú como educador debes estar más que consciente de los distintos tipos de exceso de información que existe y la falsa información que también existe. Entonces, nada, invitarlos a todos ustedes que nos están escuchando a que se motiven un poco más sobre este tema, a que no solo se queden con el podcast, sino que también investiguen un poquito más y se sientan ambiciosos por aprender. Eh, Mati,
Así como dijo Nico, realmente lo importante es uno mismo instruirse, uno mismo irse educando y bueno, como nos comentabas, Franklin, tú tuviste que aprender mucho por tu cuenta y a veces era complicado por el idioma y todo eso. Y eso como que nos confirma que somos un país con un acceso a educación bastante limitada y sobre todo en esta cuestión de la educación financiera. Entonces, el 96% de los ecuatorianos dice que nunca han recibido ningún tipo de educación financiera. Tú que eres un educador y experto en estos temas, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué consejo le podrías dar a estas personas para que puedan mejorar esto, puedan educarse más? ¿Por dónde podrían empezar? ¿Qué tal? Sí, es una realidad de que haya nada más un 4% de la población educada financieramente es totalmente cierto. Incluso yo diría que hasta menos, porque realmente, o sea, son pocas las personas que tienen acceso a este tipo de información y obviamente sus resultados se ven eh, notorios en base a si tienes o no tienes educación financiera. Y es por eso que el porcentaje va a la par, por ejemplo, con las personas que ganan arriba de $1.000. O sea, yo hace poco leí, obviamente, un artículo donde decía que solamente el 4% de la población económicamente activa dentro de Ecuador es la que está ganando por encima de $1.000 al mes. Y es obviamente, es algo, no sé, pues obviamente entre triste y a la vez eh, para tomarlo de motivación, por decirlo, porque bueno, o sea, si ya hay 4% yo también puedo lograrlo y puedo unirme a ese 4%. Entonces, el punto es de que sí, o sea, yo tengo varios mentores dentro de este mundo de emprendimiento y obviamente también tengo mentores en el mundo de la educación financiera. ¿Cómo uno puede empezar a tener educación financiera? Primero, pues obviamente decidiendo, ¿no? Decidiendo que realmente quieres tener esta educación y quieres tener resultados diferentes, pues, ¿no? Y en base a eso, si tú una vez ya decides, bueno, yo ya no quiero ser la típica persona que estudia toda una vida y va por un básico por 500, $800, aproximadamente 1.000, 2.000, si ya tienes posgrados y demás, eh, pero yo quiero algo más. Y obviamente, ¿qué pasa aquí? Ahí tú ya tienes que empezar a buscar, pues obviamente, este tipo de educación. Obviamente yo te recomendaría, por ejemplo, que empieces a leer. No, hay un libro que es buenísimo que se llama El Millonario, no, La Puerta del Millonario de al lado, algo así, no me acuerdo bien el título. Ok, pero te incita bastante a que, por ejemplo, nosotros como personas tal cual, tenemos que entender de que un millonario no aparenta con pasivos, ¿ok? Que es algo que normalmente pasa en Sudamérica, ¿no? Que tú ves a alguien, por ejemplo, con un reloj, no sé, un Apple Watch, que no es tan caro igual, pero hay muchas personas que van y se lo compran por decir, tengo un Apple Watch, ¿ok? Y lo difieren a ni sé cuántos mil meses, ¿ok? Y obviamente se hace un poquito complicado eso, ya así mismo con zapatos, con carros y demás. Entonces, este tipo de libros nos indica que debemos preocuparnos más por formar activos que pasivos. Y obviamente entendiendo esto, un activo es todo lo que ingresa a nuestro patrimonio. Y ahí interviene en el tema de las casas, ahí interviene en el tema, por ejemplo, que quizás ya mismo podemos ahondar un poquito más el tema de las criptomonedas, podemos ahondar un poquito más en este tipo de activos que obviamente nos ayudan a crear un valor, porque obviamente en este caso las criptos pues tienen, si sabes utilizarlas o sabes elegir cuál holdear, obviamente te va a dar un porcentaje muy interesante, al igual que que los bienes inmuebles, pues no, o sea, las bienes raíces. Entonces, todo esto te va a generar un porcentaje a favor, pues no. Así que eso sería bastante importante, que empiecen a leer. Hay muchos, no solamente, por ejemplo, las personas que no les gustan leer, porque siendo sinceros, yo soy de las personas que quizás no lee tanto, pero sí se autoeduca bastante con podcasts, con audiolibros y demás, y de ahí voy aprendiendo, ¿ok? Entonces, entendamos de que para tener educación financiera simplemente es saber que no porque una persona quizás gane 5.000, 10.000, $20.000 al mes, ya es millonaria o le va súper bien en la vida.
Porque ¿qué pasa? Hay personas que ya llegan a ganar ese tipo de dinero y me incluyo porque yo fui parte de, porque venimos con ese chip de latinoamericanos, lamentablemente, de que todo lo que gano me lo gasto. ¿Ok? O sea, yo gano 1.000, me gasto 1.200. Yo gano 5.000, me gasto 6.000. Y así. Y obviamente eso no nos beneficia para nada en el momento de nuestra vida económica, pues no. Entonces, una persona que, así una persona gane 20.000 y se gaste los 20.000, no es libre. Y una persona que se gane 1.000 y se gaste, no sé, 500, tiene un dinero que le ayuda a solventar otros gastos y demás, y reinvertirlos, etcétera, etcétera. Así que yo recomendaría bastante ese tipo de libros, de podcasts, que les puedan servir bastante. Ajá. Claro, igual para los que nos están escuchando, también me gustaría que recomendar un libro que el mismo Franklin me recomendó. Se llama Trading en la Zona. Es un libro que no necesariamente habla más sobre libertad financiera, pero sí habla un poco más de lo que es el trading, divisas, etcétera. Está súper bueno para que lo vayan a chequear. Y para complementar un poco más de lo que dijiste, Franklin, me parece súper interesante, o sea, con lo que dijiste de que tenemos esa cultura de gasto. Eh, Muchas veces pienso que es importante que la gente sepa o cuando está iniciando un negocio, aprender a vivir por debajo de lo necesario. Es decir, muchas veces uno empieza un negocio y empieza a tener un poco de rentabilidad y empieza a gastar, cuando lo que debería ser correcto sería reinvertirlo todo para que ese negocio crezca y tengas una libertad financiera a largo plazo. O sea, mucha gente siento que se ve sumida en la imagen del corto plazo, del mes, del diario, en vez de pensar a años, que es lo que a la final diferencia un empresario o una persona eh, que gana esta clase de dinero y que también sabe manejar sus negocios a una persona de, bueno, pues de vida normal, ¿no? Clase media baja. Y es por el simple hecho de pensar a largo plazo. Si yo tengo unas reservas de lo que me genero mensualmente para ahorrar o para reinvertir y qué sé yo, como dijiste tú, en criptos, si me gano 1.000, y necesito 500 para vivir, pues con 500 vivo y con los otros 500 meto en cripto, hago trading, meto en bienes y raíces o invierto en pequeñas cosas que me puedan ayudar en el largo plazo, ¿no? Y eso, también que la estadística no sea un bajón, o sea, no decir, solo un 4%, sino que también convertir en esa negatividad como un punto de acción para ustedes y que digan, yo también puedo y que también puedas entrar dentro de ese porcentaje. ¿Tú qué piensas, Mati, al respecto? No, que sin duda no hay que dejarse llevar por la estadística, no quedarse en el que, no, que mal, solo 4% de la población sabe, sino que hay que tomar la iniciativa. O sea, como dijo Franklin, autoeducarse es fundamental, empezar a llevar un control de sus gastos y dejar un poquito de lado las apariencias, o sea, no comprarse el reloj, el carro, los zapatos, sino que reinvertirlo. No, y claro, y también algo que me olvidé de decir también es el hecho de, bueno, Franklin, como tú dijiste, todos, bueno, la realidad ecuatoriana es que no todos contamos con un capital suficientemente alto como para nutrirnos lo suficientemente bien dentro del mundo de la educación, tampoco como para vivir en gasto. Y es por esto que yo te digo que muchas veces las personas tratan de entrar a este mundo, no saben cómo, piensan que no tienen lo necesario económicamente hablando. Entonces, tú para una persona con poco capital disponible que quiere ingresar dentro de este mundo, que quiere emprender, gente que es estudiante, como tú bien dices, a la edad de 13 14 años, tú no sabías qué hacer. También hay estudiantes ya, bueno, ya de universidad que se pueden generar un trabajo, lo que sea. Pero tú, ¿qué recomendarías a estas personas con bajo capital? Es decir, ¿qué opciones de inversión crees que podrían ser oportunas para aumentar su capital? Ok, bueno, una gran pregunta porque básicamente yo vengo de ahí.
de las personas que tenían poco capital para poder invertirlos o saber qué hacer para salir adelante tal cual. Pues no, realmente lo que yo hice, primero, siempre me estuve educando, pues no, obviamente con videos en YouTube, con cursos gratis que habían por ahí y demás, pues no. Todo esto con el tema de desarrollo personal y educación financiera, que yo siempre iba aprendiendo de esto. Y luego, pues obviamente, vi que había oportunidades, no solamente, pues obviamente, de invertir o demás, sino que para llegar al objetivo que tú quieres, por ejemplo, mi objetivo era llegar a ser trader porque yo ya sabía que esta era una de las profesiones mejor pagadas de todo el mundo. Y obviamente dije, perfecto, voy a hacerlo. Cuando me di cuenta, por ejemplo, de que yo tenía que ver opciones, dónde estudiar y demás, me di cuenta que esta era una profesión, así como la más, que la mejor pagada del mundo, también es la más cara, digo yo. Entonces, ¿qué fue? Primero yo entré pues obviamente, en empresas donde te facilitaban un poquito más la información, ¿ok? Pues obviamente con esto yo qué fui haciendo. Primero entendí de que hay un sistema o una triada que te hace llegar al resultado que tú quieres. Esta triada, pues, básicamente es de ganar dinero, multiplicarlo e invertirlo. Y así más o menos ya entiendes cómo funcionaría la libertad financiera, que es la utopía de muchos, pues, ¿no? Entonces, como yo empecé primero a ganar dinero, yo sabía que hay empresas en las cuales, pues, quizás por referir, obviamente te pagan un porcentaje de las ventas que hayas generado. Pero también hay otras opciones, pues no, también hay otras opciones de quizás, no sé, tienes a un familiar que está vendiendo, no sé, ropa o está vendiendo artículos de computación, etcétera, etcétera, y tú le ayudas a vender y tú te generas una comisión, como sea. El punto es de que te capitalices lo más pronto posible. Por ejemplo, yo también para capitalizarme lo que hacía era, como yo soy muy bueno vendiendo, ¿ok? Bueno, realmente fui una persona muy introvertida y tímida, pero pues obviamente la vida me hizo cambiar para llegar a tener el resultado que tengo ahorita. Entonces yo vendía, yo por ejemplo era muy bueno vendiendo cualquier cosa que tú me ponías a vender, celulares, pesas, escritorios, no sé, cualquier cosa, yo lo vendía por yo sacarme esa pequeña comisión, ¿ok? Entonces, una vez yo ya generaba ese dinero, lo siguiente que tenía que entender es que tenía que multiplicarlo. Y una vez yo lo multiplicaba, ¿cómo yo podía hacerlo? Y obviamente entendí de que hay varias opciones para multiplicar el dinero, que básicamente se generan dentro del mundo de las inversiones tal cual, ¿ok? ¿Por qué? Tienes que entender también de que hay varias rentabilidades o porcentajes. Por ejemplo, eh, yo sabía que hay en este mundo de las inversiones están los mercados financieros como por ejemplo como el de Forex, como el de binarias, como el de índices sintéticos, índices bursátiles, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo primero busqué esa educación, busqué esa empresa que me genere esa información para yo poder multiplicar mi dinero. Y quizás no era tanto dinero, quizás eran 200, 300, $500, que lo que yo ya había podido hacer, pero con ese capital yo pude multiplicarlo y hacer de esos 500, hacer los 1000, 2000, ¿ok? Y obviamente, aparte de esos mercados financieros, también hay otros tipos de mercados o de opciones en las cuales tú puedes multiplicar tu dinero, como por ejemplo, ahorita están demasiado famosos el tema de las apuestas deportivas, ¿ok? Entonces, esas apuestas deportivas, que realmente, bueno, dentro de la empresa en la que yo trabajo, no se lo ve tanto como apuestas, sino más bien como análisis estadísticos de qué es lo que puede pasar con tantas cantidades de jugadores, qué pasa si llega o no llega este jugador, la alineación, etcétera, 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 o en una pelea de UFC, o el deporte que a ti te guste, tenis, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todo eso hace que, por ejemplo, tú lleves una inversión quizás de unos $10 y lo hagas 20, 30. Y esos 30 obviamente lo vayas multiplicando y lo hagas más. De tal manera que este objetivo, o sea, tú empiezas con un capital pequeño, por así decirlo, porque tienes que empezar lo más pronto posible y lo vayas multiplicando hasta que ya luego lo puedas invertir quizás en fondos un poquito arriesgados, como el tema de los mercados de criptomonedas, ¿okay? Ya que es un poquito más arriesgado, pero también te da un porcentaje mucho más interesante. Y ya luego cuando tengas un capital más grande, pues obviamente ya te vas a objetivos como fondos de inversión que te den
Por ejemplo, no sé, bueno, al menos con el fondo que yo trabajo, te damos entre un 20 a 40% de retorno anual y obviamente lo podemos ir haciendo de manera mensual también. Bueno, como dijiste, Franklin, hay diferentes tipos de mercados, de formas de inversión y cada uno acarrea un riesgo diferente, ¿no? O sea, y realmente esto del riesgo es lo que a uno le puede desestabilizar emocionalmente porque al final uno está poniendo su dinero ahí esperando que se multiplique, o sea, sacar ganancias, no perderlo. Entonces, por eso es cuando uno ve que una inversión va mal, se puede asustar. Entonces, por esto que se dice que la psicología y el manejo de emociones son factores muy importantes para tolerar el riesgo que conlleva cada mercado y también para poder estar seguros de que las operaciones hechas se puedan cumplir. Entonces, ¿qué consejo darías para no caer en el pánico cuando ves que no está saliendo todo como planeaste? Qué gran pregunta. Esa es una pregunta en la cual nosotros solemos fallar como humanos, ¿no? Por justamente el tema de las emociones, ¿ok? Y ahí en el libro que leyó y que recomendó también Nicolás, pues te habla un poquito de aquello. Y bueno, más que todo entender que cuando nosotros empezamos en el mundo de los mercados financieros, debe de ser capital que estemos dispuestos a perder, ¿ok? Debe de ser capital que estemos dispuestos a perder. Ahora, con esto no te digo, entra con $10,000 y pierde los $10,000, o entra con 5,000 y pierde los 5,000. No, el objetivo es que los vayas multiplicando. Sin embargo, dentro de los mercados financieros, lo más probable es de que pierdas. ¿Por qué? Por falta de información y por falta de dominar las emociones al momento de invertir. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahí? Por ejemplo, una vez cuando tú ya entiendes el ciclo, pues obviamente de la triada que te dije hace un ratito, que era ganar, multiplicar e invertir, ¿qué va a pasar? Tú ya vas generando dinero, ¿ok? Automáticamente, prácticamente, ¿no? Entonces tú ya vas generando dinero y vas de una manera un poquito más desapegada al momento de invertir. ¿Por qué? Primero porque ya sabes, ¿ok? Primero porque ya sabes que es dinero que estás dispuesto a perder. Y segundo, porque también sabes de que tienes otros ingresos a la par, ¿ok? De que qué pasa si pierdes, por ejemplo, X cantidad de dinero. Tú sabes que la puedes reponer en un siguiente mes, en unos siguientes 2 meses, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sigues trabajando en ello, sigues ganando dinero, sigues lo multiplicando y lo sigues invirtiendo. Y esto se vuelve un círculo vicioso, o bueno, virtuoso en este caso, bastante interesante. ¿Ok? Ahora, obviamente para no caer en ese tipo de miedo, pánico y demás que tú dices, como te dije, primero es entrar a los mercados de una manera desapegada y segundo es tener toda la información necesaria para poder hacerlo de manera correcta y con personas correctas. ¿Ok? Porque allá afuera hay bastantes personas que te dicen, sí, yo gano tanto, sí, yo te puedo ayudar en tanto y demás, pero la realidad es otra. Si tú ves sus cuentas de banco, si tú ves sus cuentas de trading, no son lo que te están vendiendo. Por eso tienes que entender bastante bien, primero, qué es lo que están haciendo. Tienes que seguir a esas personas para que te puedan ayudar. Buscar a profesionales y entender obviamente de que son pues obviamente personas quizás muy ocupadas y por el mismo labor que están haciendo, pues no, de ayudar a bastantes personas y de empresas, negocios que ellos tienen. Así que yo creo que esas dos serían así como que para dar algo eh, a manera, ¿cómo se dice? Sería de manera superficial, por así decirlo, porque si ya ahondamos en el tema, puchica, nos vamos de largo. Pero esas dos sería bastante importante. Muchas Sí, gracias por las recomendaciones. gracias, Franklin. La verdad, yo también, cuando empecé en este tema del trading, para mí era estar viendo constantemente y el miedo y de qué va a suceder y todo. Sin embargo, como dice Franklin, o sea, tiene que ser un capital que estés dispuesto a perder, que tú digas, bueno, un 1% no me causó mayor daño, puedo volver a invertir y sé que esta vez me puede dar una rentabilidad y tener seguridad en el análisis que tú haces, ¿no? De hecho, también Franklin ya mencionó una teoría del éxito, pero dentro del mundo del trading hay otra que es la psicología, la gestión de riesgo y el análisis que nosotros hagamos sobre los mercados. Entonces, básicamente la psicología va de la mano
de la gestión de riesgos y, bueno, las tres van de la mano, ¿no? Pero la gestión de riesgos debe ser importante para que tu psicología se mantenga en raya, por así decirlo, de que no te mantengas desesperado, no te mantengas, por así decirlo, ansioso de lo que va a suceder, sino que tú tengas una gestión de riesgos donde tú digas, bueno, estoy dispuesto a perder esto y no me va a causar mayor daño a mis emociones y yo puedo también no perder mucho dinero, porque la gestión de riesgo debe ser algo corto, que no afecte en gran parte al capital disponible que tú tienes. Entonces, eso más que nada, manejar las emociones ya se vuelve en la seguridad que tú tienes sobre el análisis. Es decir, yo estoy seguro de que esto va a pasar y ya, y si no sucedió, bueno, tengo mi gestión de riesgo hecha. Eso más que nada, confianza en ustedes mismos, chicos, y eso. Bueno, acotar un poquito aquí, es que la gente tampoco, bueno, muchas veces también se tiene el pensamiento de que es un mundo fácil, o sea, yo también pensé, también con Ah, la publicidad que uno ve, que en 3 meses, que en 5 meses, que la rentabilidad, y no, o sea, no me gustaría irme de aquí sin comentarles que no es un proceso fácil, es un proceso difícil, es un tema que tiene que dominarse como cualquier otro, o sea, tiene que ser como una suma para ti, un 2 más 2 es 4, o sea, dominarlo a cabalidad y requiere de tu esfuerzo leer y practicar. Eh, Como también dijo Franklin, ya obviamente esta gente que maneja cantidades colosales de dinero, los fondos de inversión, etcétera, son gente que empezó de a poco, pero tampoco llegó a estar ahí de la noche a la mañana, o sea, son años. Franklin lleva, ¿cuántos? 5 años y probablemente no esté ni cerca de su mentor, pero eh, está encaminado, ¿no? Entonces, decirle a la gente que básicamente, y a ustedes que nos escuchan, que se eduquen bien en esto, no es algo que se toma a la ligera, es algo que requiere educación como cualquier otro tema. Y nada, agradecerles a todos por habernos escuchado, espero que les haya sido un podcast productivo. Gracias a ti, Franklin, por haber aceptado nuestra invitación acá. Esperemos poderte tener pronto en algún podcast o en alguna presencialidad o tal vez en algún seminario, quién sabe, para, para poder explicar todos estos términos técnicos que la gente probablemente lo que comentaste anteriormente no se haya entendido. Y nada, un abrazo a todos, Mati. Bueno, igual, como dijo Nicolás, muchas gracias, Franklin, por estar aquí con nosotros. Gracias por aportarnos con tus conocimientos y esperamos, el Club de Economía, poder tenerte como invitado en otra ocasión. muchísimas gracias, chicos. Realmente aprecio bastante el espacio que me han dado. Y sí, encantadísimo quizás de viajar a Quito, pues obviamente para aportarles el conocimiento que tengo. Sería bastante chévere poder ayudarlos con esa información también. Y nada, que tengan un excelente día. Bendiciones. Igualmente, Muchas Frank. gracias, Franklin. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otra edición del podcast del Panchonomist, el Club de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Y eso es todo por hoy. Chao. Chao. Este fue el podcast de Panchonomies. Recuerda buscarnos en Instagram y en Facebook en nuestras cuentas oficiales de @Panchonomies para poder descubrir nuestras publicaciones, eventos sociales y más eventos de los que estaremos hablando. Muchísimas gracias.